Imagina la vastedad de un planeta que acaba de transformarse por completo. El rugido de los dinosaurios ha desaparecido, y con ellos, una era entera se ha desvanecido en un silencio profundo. El aire todavía guarda el recuerdo de cenizas y fuego, pues la Tierra había sido testigo de un cataclismo sin precedentes, el impacto que borró a casi todos los grandes reptiles que habían dominado durante más de 150 millones de años. Ese silencio posterior no era vacío, sino preludio. Una pausa cósmica que anunciaba el surgimiento de algo nuevo, algo inesperado. La vida nunca se rinde. Bajo la superficie, en pequeños rincones olvidados, criaturas discretas habían resistido lo peor. Eran diminutos mamíferos, aves que heredaban las alas de antiguos linajes y plantas que buscaban recuperar el equilibrio perdido. En esa aparente calma comenzaba un capítulo distinto, el Cenozoico, conocido también como la era de los mamíferos, pero que en realidad fue mucho más que eso. Fue un tiempo de transformación, de oportunidades, de paisajes desconocidos que poco a poco dieron forma al planeta que hoy habitamos. Cierra los ojos y piensa en el contraste, donde antes había colosos reptilianos, ahora quedaban bosques jóvenes y abiertos a nuevas posibilidades. El amanecer del Cenozoico no fue inmediato, sino un proceso lento, como el susurro de una melodía que se va construyendo nota tras nota. Cada especie que sobrevivió se convirtió en protagonista involuntaria de un experimento natural sin precedentes. Lo que estaba por venir no era menos grandioso que lo que se había perdido. La fascinación por esta era desconocida nos invita a mirar más allá de la superficie. Porque, aunque los dinosaurios se llevaron la gloria en los libros y en la memoria colectiva, el Cenozoico fue el verdadero origen del mundo moderno. Fue aquí donde aparecieron las primeras formas que reconocemos como cercanas, caballos primitivos, aves que cantaban en bosques húmedos, mamíferos que se diversificaban en cada rincón del planeta. Y al final, fue aquí donde surgió el ser humano. Pero antes de llegar a nosotros, el Cenozoico fue un escenario de gigantes y miniaturas, de mares dominados por nuevas criaturas, de cielos tomados por aves que parecían recordar el legado de los dinosaurios. Esta es la historia de cómo la Tierra, hace 66 millones de años, se reinventó a sí misma. Una historia que avanza lentamente, como las placas tectónicas, como las corrientes marinas, como el latido profundo de un planeta que nunca se detiene. Si estás aquí, acompañándome en este relato, deja que tu respiración se sincronice con este viaje. Este documental está hecho para explorar y descansar, para comprender y al mismo tiempo dejarse llevar. Suscríbete a este canal y acompáñanos en cada episodio. Juntos recorreremos los misterios de una era que transformó por completo nuestro mundo. Relájate, cierra los ojos si lo deseas, y prepárate, la travesía por el Cenozoico apenas comienza. El Cenozoico comenzó hace unos 66 millones de años, justo después de la gran extinción que marcó el fin del Mesozoico. Este periodo se divide en tres grandes épocas, el Paleógeno, el Neógeno y el Cuaternario. Cada una de ellas representa un capítulo fundamental en la historia de nuestro planeta, donde los cambios climáticos, geológicos y biológicos dieron forma al mundo moderno. Si el Mesozoico fue la era de los dinosaurios, el Cenozoico fue la era en la que la vida encontró nuevas direcciones, diversificándose en formas que hoy resultan familiares. En el Paleógeno, la Tierra aún estaba marcada por el trauma del impacto que había acabado con los dinosaurios. El planeta era un lienzo en blanco que comenzaba a ser repoblado por criaturas antes secundarias, mamíferos pequeños, aves descendientes de los dinosaurios avianos y plantas que poco a poco recuperaban terreno. En esos millones de años iniciales, se establecieron las bases de lo que sería la fauna del futuro. La ausencia de depredadores gigantes permitió que los mamíferos se expandieran rápidamente, ocupando nichos ecológicos vacíos. El Neógeno trajo consigo una reorganización de los continentes y el surgimiento de paisajes reconocibles, praderas abiertas, cordilleras en formación y climas más variados. Fue el tiempo en el que aparecieron muchos de los géneros animales que hoy nos resultan familiares, los primeros caballos, los grandes felinos, los primates más avanzados. Los océanos, también transformados, dieron origen a ballenas, delfines y tiburones gigantes como el megalodón, que dominó los mares durante millones de años. Finalmente, en el Cuaternario, el clima se volvió aún más extremo, con las grandes glaciaciones que cubrieron de hielo vastas regiones del hemisferio norte. Este fue el escenario donde apareció la megafauna, mamuts, rinocerontes lanudos, osos cavernarios y felinos dientes de sable que recorrieron los paisajes helados. Pero también fue aquí donde surgió un nuevo protagonista, el ser humano. En este periodo, nuestra especie comenzó a dejar huellas imborrables, tanto en la naturaleza como en la historia del planeta. El Cenozoico no fue, por lo tanto,
una simple continuación de la vida tras los dinosaurios, sino una era vibrante y dinámica que vio el nacimiento de los ecosistemas modernos. Los continentes alcanzaron posiciones similares a las actuales, los mares adoptaron sus formas definitivas y la biodiversidad explotó en todas direcciones. Cada etapa fue una pieza de un rompecabezas mayor que, con el tiempo, daría lugar al mundo que conocemos. Este panorama inicial nos invita a contemplar el Cenozoico como un viaje de transformación. Desde pequeños mamíferos nocturnos que sobrevivieron en la sombra de los dinosaurios hasta los primeros pasos del Homo sapiens en las vastas sabanas africanas, todo formó parte de un proceso continuo. Y mientras exploramos cada uno de sus capítulos, descubriremos que el Cenozoico no es solo el pasado de la Tierra, sino también el reflejo de nuestra propia historia. Cuando los dinosaurios desaparecieron, parecía que la Tierra había quedado sin sus guardianes colosales. Pero en las sombras, escondidos durante millones de años, estaban los mamíferos. Antes del cataclismo, eran criaturas pequeñas, nocturnas, que apenas podían competir con los grandes reptiles. Sin embargo, tras la extinción masiva, encontraron un mundo lleno de oportunidades. Su tamaño reducido, sus hábitos diversos y su capacidad de adaptarse a entornos cambiantes les dieron ventaja en un planeta que estaba recomenzando. El primer paso en su expansión fue ocupar los nichos vacíos. Algunos se especializaron en ser insectívoros, otros en comer semillas y frutos, y poco a poco surgieron formas más grandes y variadas. Durante el Paleoceno, apenas unos millones de años después del impacto, ya existían linajes que anticipaban a los grandes mamíferos modernos. Los condilartros, por ejemplo, fueron ancestros de caballos, vacas y ciervos. Los primeros primates también aparecieron, trepando en bosques densos y aprovechando frutos tropicales. El Eoceno marcó un verdadero florecimiento. Los mamíferos comenzaron a diversificarse con rapidez, llenando todos los ecosistemas disponibles. Algunos evolucionaron hacia cuerpos más grandes, como los primeros herbívoros semejantes a tapires y rinocerontes. Otros se convirtieron en depredadores temibles, como los creodontos, que dominaron antes de la llegada de los carnívoros modernos. Este periodo fue un auténtico laboratorio evolutivo, en el que cada adaptación era una apuesta de la naturaleza para ocupar un lugar en el nuevo orden de la Tierra. La clave del éxito de los mamíferos fue su sangre caliente, que les permitía mantener la actividad incluso en climas fríos o durante la noche. A esto se sumó su capacidad de cuidar a sus crías con leche, asegurando la supervivencia de generaciones futuras en entornos difíciles. Esta inversión parental, junto con una inteligencia creciente, les dio una ventaja decisiva frente a otros grupos. Con el tiempo, se convirtieron en los arquitectos de los nuevos ecosistemas terrestres. Los paisajes también se transformaban. Donde antes había junglas húmedas, comenzaron a aparecer praderas abiertas y montañas jóvenes que ofrecían nuevos retos. Los mamíferos aprendieron a correr más rápido, a excavar madrigueras, a trepar árboles con mayor destreza. Cada forma de vida parecía estar moldeándose para aprovechar un planeta en movimiento. Era el renacer de un linaje que pasaría de ser insignificante a convertirse en protagonista absoluto del Cenozoico. Así, en apenas unos millones de años, los mamíferos pasaron de criaturas relegadas a la oscuridad a gobernantes del planeta. Su éxito no fue inmediato ni uniforme, pero abrió la puerta a linajes que aún hoy habitan la Tierra. El Cenozoico había encontrado a sus nuevos dueños, y su historia apenas comenzaba. Lo que surgió en ese tiempo no solo fue la diversificación de animales, sino el inicio de una era que, paso a paso, conduciría hasta nosotros. Mientras en la superficie terrestre los mamíferos se expandían y diversificaban, los océanos del Cenozoico también se convirtieron en escenarios de grandes transformaciones. La desaparición de los enormes reptiles marinos, como los mosasaurios y los plesiosaurios, dejó libres vastos nichos ecológicos. Allí, nuevas especies comenzaron a prosperar, escribiendo un capítulo paralelo de la historia evolutiva. Los mares, que durante el Mesozoico habían estado dominados por criaturas de aspecto reptiliano, pasaron a ser el reino de los peces, los tiburones y, sorprendentemente, de los mamíferos que regresaron al agua. El proceso de regreso al mar fue fascinante. Algunos mamíferos terrestres, descendientes de animales parecidos a pequeños ungulados, comenzaron a adaptarse a la vida acuática. En el Paleoceno y Eoceno temprano, criaturas como Paquicetus aún caminaban sobre tierra, pero ya mostraban rasgos de transición. Con el tiempo, surgieron especies como Ambulocetus, conocido como el cetáceo que caminaba, y más tarde los primeros arqueocetos, que ya nadaban como verdaderas ballenas primitivas. En cuestión de millones de años, un linaje de mamíferos se transformó por completo para conquistar los mares.
Los océanos del Cenozoico vieron nacer a los cetáceos, un grupo que incluye a delfines y ballenas. Estas criaturas pasaron de ser pequeños carnívoros terrestres a gigantes marinos capaces de cruzar océanos enteros. Sus cuerpos se estilizaron, sus patas delanteras se convirtieron en aletas, y su respiración se adaptó para salir a la superficie. En paralelo, los sirenios, como los manatíes y dugongos, evolucionaron para alimentarse de plantas marinas, transformándose en pacíficos herbívoros acuáticos. La diversidad marina se expandió en direcciones sorprendentes. El Cenozoico también fue la era de los tiburones gigantes. Entre ellos destacó el megalodón, un depredador que alcanzaba más de 15 metros de longitud y que dominó los océanos durante el Mioceno y el Plioceno. Sus mandíbulas colosales y dientes de hasta 18 centímetros de largo lo convirtieron en una de las criaturas más temibles que jamás haya existido. Convivía con ballenas tempranas y pinípedos, regulando el equilibrio ecológico de los mares de su tiempo. Además, la flora marina desempeñó un papel esencial. Las algas y fitoplancton crecieron en abundancia, alimentando vastas cadenas tróficas. Los arrecifes de coral se expandieron, convirtiéndose en auténticas ciudades submarinas que ofrecían refugio y alimento a innumerables especies. Los océanos del Cenozoico se convirtieron en motores de biodiversidad, influyendo en el clima y en la vida terrestre. Cada ola llevaba consigo el eco de la transformación planetaria que estaba ocurriendo. Así, los mares del Cenozoico no fueron un escenario secundario, sino uno de los grandes protagonistas de la era. Ballenas, tiburones gigantes, manatíes y arrecifes de coral marcaron el ritmo de la evolución marina. La historia de los océanos en este periodo refleja la capacidad inagotable de la vida para reinventarse. Donde hubo vacío, surgió abundancia. Donde desaparecieron antiguos titanes, emergieron otros nuevos. El mar, eterno y profundo, continuaba siendo el gran laboratorio de la vida en movimiento. Tras la desaparición de los dinosaurios no avianos, un linaje particular sobrevivió y tomó el cielo como su dominio, las aves. Estas criaturas, descendientes directas de pequeños terópodos, heredaron plumas, esqueletos ligeros y pulmones altamente eficientes. Durante el Cenozoico se diversificaron de manera espectacular, colonizando cada rincón del planeta y convirtiéndose en uno de los grupos más exitosos de toda la historia evolutiva. Allí donde antes volaban los pterosaurios, ahora eran las aves quienes dominaban los cielos. En los primeros millones de años, aparecieron especies gigantes e imponentes. Entre ellas, los llamados aves del terror o Porus racidae, que se convirtieron en depredadores dominantes en Sudamérica. Alcanzaban hasta 3 metros de altura y con sus picos curvados y poderosos podían destrozar la carne de sus presas. Su reinado es prueba de cómo la naturaleza siempre encuentra formas de llenar los vacíos dejados por las extinciones masivas. En esas vastas llanuras, eran equivalentes a los antiguos carnívoros mesozoicos. Mientras tanto, aves acuáticas y marinas prosperaron en océanos renovados. Los pingüinos tempranos alcanzaban tamaños gigantescos, mucho mayores que los actuales, y se convirtieron en nadadores expertos en los mares del hemisferio sur. Al mismo tiempo, los albatros, con su envergadura colosal, aprendieron a cruzar océanos completos planeando sobre el viento. Cada ecosistema parecía encontrar en las aves una forma de equilibrio, ya fuera en costas heladas, selvas húmedas o desiertos áridos. El canto, surgido con fuerza durante el Oligoceno y Mioceno, se transformó en una herramienta fundamental. Las aves canoras no solo llenaron el planeta de melodías, sino que establecieron nuevas formas de comunicación, defensa territorial y cortejo. Aquellos bosques del Cenozoico se convirtieron en auténticos escenarios de conciertos naturales, donde cada especie añadía su propia nota a la sinfonía de la vida. En ese mundo que emergía, los sonidos del aire eran tan importantes como la fuerza de los colmillos o la velocidad de las patas. El vínculo entre aves y plantas también fue decisivo. Muchas especies se convirtieron en dispersoras de semillas, transportando vida a nuevas regiones. Otras, como los colibríes, desarrollaron relaciones estrechas con flores, facilitando la polinización. La historia del Cenozoico no puede entenderse sin reconocer el papel de las aves como arquitectas invisibles de ecosistemas enteros, conectando bosques, ríos y praderas con su vuelo constante. Así, el ascenso de las aves no fue solo un episodio de supervivencia, sino un triunfo evolutivo. Con su capacidad de adaptación, su diversidad de formas y sus cantos, convirtieron los cielos en un escenario vibrante de innovación biológica. Desde los imponentes depredadores de tierra firme hasta los diminutos colibríes, las aves se consolidaron como herederas legítimas del legado de los dinosaurios, llenando de vida cada rincón del Cenozoico.
Cuando hablamos del Cenozoico solemos pensar en pequeños mamíferos que lentamente conquistaron la Tierra. Pero hubo un capítulo extraordinario en el que surgieron auténticos gigantes, comparables en imponencia a los dinosaurios, aunque de naturaleza muy distinta. Estos colosos de la megafauna poblaron praderas, bosques y tundras, y su presencia moldeó los paisajes tanto como el clima. No eran simples animales, eran símbolos de una era que todavía buscaba su equilibrio tras el fin del Mesozoico. Entre los más icónicos estaban los mamuts, elefantes cubiertos de un espeso pelaje, capaces de resistir temperaturas bajo cero en las estepas heladas del Pleistoceno. Sus enormes colmillos curvados no solo eran armas defensivas, sino también herramientas para remover nieve y acceder a pastos enterrados. Junto a ellos vivían los mastodontes, parientes cercanos que preferían bosques templados, alimentándose de hojas, cortezas y frutos. Ambos representaban la majestuosidad del linaje de los proboscideos, que durante el Cenozoico se diversificó en múltiples formas. La era también dio paso a depredadores formidables. El más famoso de todos fue el Smilodon, conocido como tigre dientes de sable. Este felino de poderosos músculos y colmillos superiores de más de 20 centímetros cazaba en grupo, acechando presas gigantescas. A su lado, lobos gigantes y osos cavernarios dominaban diferentes regiones, creando un delicado equilibrio entre depredadores y herbívoros. En las llanuras, las escenas de caza eran espectáculos de fuerza, astucia y resistencia. No menos sorprendentes fueron los herbívoros colosales que exploraban las praderas. El Paraceratherium, considerado el mamífero terrestre más grande de todos los tiempos, alcanzaba hasta 7 metros de altura y más de 15 toneladas de peso. Este pariente lejano de los rinocerontes se alimentaba de ramas altas, inaccesibles para cualquier otro animal. En América del Sur, criaturas como el Megatherium, un perezoso terrestre gigante de hasta 6 metros de longitud, caminaban lentamente pero con una fuerza descomunal, capaces de derribar árboles con sus garras curvadas. Los mares del Cenozoico también fueron escenario de gigantes. El Megalodon, tiburón colosal que podía superar los 18 metros de largo, reinaba en los océanos con mandíbulas capaces de triturar huesos de ballena. Era el superdepredador marino por excelencia, y su sola existencia refleja que el Cenozoico fue una era de titanes tanto en tierra como en agua. A su alrededor, ballenas primitivas crecían en tamaño, iniciando la ruta hacia los leviatanes marinos que conocemos hoy. Estos gigantes no solo impresionaban por su tamaño, sino por el papel ecológico que desempeñaban. Modelaban paisajes, dispersaban semillas, mantenían en equilibrio las poblaciones, con su simple presencia, recordaban la fuerza creadora de la evolución. Sin embargo, su historia también fue efímera. Muchos desaparecieron con los cambios climáticos y con la llegada de un nuevo depredador, el ser humano. Pero mientras caminaron, nadaron o rugieron, los gigantes del Cenozoico fueron los indiscutibles soberanos de su tiempo. En medio de la expansión de mamíferos colosales y depredadores imponentes, un linaje discreto comenzó a desarrollarse en silencio, los primates. Estos pequeños animales, inicialmente confinados a los bosques húmedos, evolucionaron con características únicas que cambiarían para siempre la historia de la vida en la Tierra. Sus manos prensiles, su visión binocular y su creciente capacidad cerebral les permitieron aprovechar recursos que otros no podían, como frutos maduros y pequeños insectos escondidos en las copas de los árboles. Mientras los gigantes de la megafauna dominaban las llanuras, los primates hallaban su destino en las alturas. Durante el Eoceno, hace más de 50 millones de años, los bosques tropicales cubrían vastas regiones del planeta. Fue en este escenario donde los primates primitivos prosperaron. Aparecieron linajes como los adápidos, parientes lejanos de los lémures, y los homomíidos, ancestros de los tarsos y otros monos. Estos pequeños seres nocturnos, de grandes ojos y movimientos ágiles, demostraban la plasticidad del grupo. Mientras otros mamíferos dependían de la fuerza o la velocidad, los primates apostaban por la destreza y la inteligencia. La diversificación se aceleró en el Mioceno, cuando los cambios climáticos transformaron muchos bosques en sabanas abiertas. Allí, los primates enfrentaron nuevos desafíos. Algunos permanecieron en los árboles, especializándose aún más en la vida arbórea, mientras otros descendieron al suelo, explorando territorios distintos y desarrollando nuevas formas de locomoción. En este periodo aparecieron los hominoides, los simios primitivos, entre los que se encontraban especies que anticipaban a gorilas, chimpancés y orangutanes. El cerebro fue el órgano que más se benefició de este proceso. La complejidad social, la necesidad de recordar rutas para encontrar alimento y la comunicación entre individuos favorecieron el crecimiento de las capacidades cognitivas. Los grupos de primates comenzaron a desarrollar jerarquías,
alianzas y formas incipientes de cooperación. Este camino, que parecía modesto en comparación con las proezas físicas de la megafauna, escondía el verdadero motor de la evolución que más tarde daría origen al ser humano. El vínculo entre primates y plantas también fue fundamental. Al alimentarse de frutas, dispersaban semillas a lo largo de grandes distancias, contribuyendo a la regeneración de bosques y praderas. De esta manera, no solo sobrevivían, sino que también transformaban los ecosistemas que habitaban. La relación entre primates y su entorno era una danza silenciosa de mutua influencia, un equilibrio que fortalecía tanto las especies como a los paisajes. La diversificación de los primates fue, en definitiva, un preludio de lo que vendría después. En ellos, la naturaleza estaba experimentando con la combinación de destreza manual, agilidad arbórea y creciente inteligencia. Mientras el Cenozoico avanzaba, se preparaba el terreno para una de las mayores transformaciones de la historia, la aparición de los primeros homínidos. Lo que comenzó con pequeños animales nocturnos en bosques tropicales terminaría escribiendo el capítulo más complejo y fascinante de la evolución, la historia de la humanidad. El Cenozoico no solo fue testigo de la diversificación de animales y plantas, sino también del rediseño profundo del propio planeta. Durante millones de años, las placas tectónicas se desplazaron lentamente, levantando montañas, abriendo océanos y transformando continentes enteros. Estos cambios geológicos no fueron meros escenarios de fondo, sino auténticos motores que moldearon climas, ecosistemas y la dirección de la evolución. Cada cordillera que emergía y cada valle que se abría alteraban el rumbo de la vida en la Tierra. Uno de los procesos más trascendentales fue el levantamiento de la cordillera del Himalaya, resultado del choque entre la India y Asia. Este coloso geológico, que comenzó a formarse hace unos 50 millones de años, no solo creó las montañas más altas del mundo, sino que también influyó en el clima global. Al elevarse, modificó los patrones de circulación del aire y dio origen a los monzones que aún hoy riegan vastas regiones de Asia. El Himalaya se convirtió en un ejemplo perfecto de cómo la geología podía reescribir la historia del clima y de la vida. En América del Sur, la elevación de los Andes transformó ecosistemas enteros. La formación de esta cordillera redirigió ríos colosales, como el Amazonas, que se convirtió en el corazón de la mayor selva tropical del planeta. Los cambios en el relieve crearon nuevas rutas para las especies, impulsando migraciones, adaptaciones y diversificación. La vida respondía de manera dinámica a cada transformación geológica, encontrando siempre formas de florecer en escenarios inéditos. Las praderas también emergieron como protagonistas. Durante el Mioceno, con el enfriamiento progresivo del clima y el retroceso de los bosques densos, grandes extensiones de hierbas cubrieron continentes enteros. Estos paisajes abiertos dieron lugar a nuevas formas de vida, herbívoros corredores como caballos y antílopes, y depredadores veloces que aprendieron a cazar en grupo. La formación de las praderas marcó un punto de inflexión, pues no solo cambió los ecosistemas, sino que también preparó el terreno para los futuros homínidos. En paralelo, se expandieron vastos desiertos. Regiones antes húmedas y fértiles se transformaron en extensiones áridas, obligando a las especies a desarrollar adaptaciones extremas. Cactus, camélidos y reptiles del desierto emergieron como ejemplos de resiliencia. La tierra, con su constante movimiento, era un laboratorio de contrastes, exuberancia en unas regiones, sequedad absoluta en otras. Esta diversidad de paisajes dio lugar a una variedad de ecosistemas sin precedentes en la historia del planeta. Así, los grandes paisajes del Cenozoico fueron mucho más que decorados estáticos, fueron protagonistas silenciosos que guiaron la evolución. Montañas, ríos, praderas y desiertos fueron moldeando un planeta que poco a poco adquiría el rostro que hoy reconocemos. Cada transformación geológica abrió nuevas oportunidades y desafíos, recordándonos que la Tierra siempre está viva, siempre en movimiento, y que su historia es inseparable de la historia de la vida misma. En los últimos millones de años del Cenozoico, la Tierra se convirtió en el hogar de criaturas imponentes que marcaron la historia natural, la megafauna. Estos animales gigantes, tanto herbívoros como carnívoros, dominaron paisajes de tundras, praderas y bosques, creando ecosistemas únicos donde su tamaño y fuerza eran las reglas principales. La megafauna no fue solo un espectáculo de proporciones colosales, sino también un eslabón clave en la evolución, pues modeló ambientes y mantuvo el equilibrio entre especies. Entre los herbívoros más impresionantes estaban los mamuts lanudos, cubiertos por un espeso pelaje que les permitía sobrevivir en las frías estepas del Pleistoceno. Con colmillos curvados de varios metros de longitud, no solo removían nieve para acceder a los pastos, sino que también defendían a sus manadas de depredadores. A su lado se encontraban los mastodontes,
animales de aspecto similar pero con hábitos distintos, más adaptados a bosques templados. Ambos linajes fueron símbolos de resistencia y adaptación en un planeta sometido a drásticos cambios climáticos. No menos llamativos fueron los perezosos terrestres gigantes, como el Megatherium, que alcanzaban hasta 6 metros de longitud y caminaban erguidos para alcanzar ramas altas. Con garras curvas y poderosas, eran capaces de derribar árboles enteros. En contraste, los gliptodontes, parientes de los armadillos, se protegían con caparazones tan duros como una coraza medieval, convirtiéndose en fortalezas vivientes que recorrían las llanuras sudamericanas. Estos herbívoros gigantes desempeñaban un papel esencial, removían suelos, dispersaban semillas y transformaban ecosistemas enteros. Los depredadores tampoco se quedaban atrás. El Smilodon, el famoso tigre dientes de sable, acechaba en las praderas americanas. Con colmillos de más de 20 centímetros y una musculatura imponente, emboscaba presas mucho más grandes que él. En otras regiones, osos cavernarios y lobos gigantes completaban la lista de cazadores formidables, manteniendo el equilibrio en ecosistemas donde la abundancia de herbívoros gigantes ofrecía oportunidades únicas para la caza. Los océanos, al igual que la tierra, fueron escenario de colosos. El megalodon, un tiburón que podía superar los 18 metros de longitud, se convirtió en el superdepredador absoluto de los mares. Sus mandíbulas eran lo suficientemente grandes como para engullir a un ser humano entero de un solo bocado. A su alrededor nadaban ballenas primitivas, pinnípedos y sirenios, todos formando parte de un ecosistema marino que reflejaba la misma grandiosidad de la vida en tierra firme. La era de la megafauna fue, sin duda, un tiempo de titanes. Animales que parecían desafiantes incluso para la imaginación, pero que existieron en nuestro propio planeta hace apenas miles de años. Sin embargo, su historia estaba marcada por la fragilidad, los cambios climáticos, las glaciaciones y la llegada de un nuevo competidor, el ser humano, acabarían por poner fin a su reinado. Aún así, mientras caminaron sobre la tierra o nadaron en los mares, estos gigantes dejaron una huella imborrable en la memoria de la evolución. En medio de un planeta habitado por gigantes de la megafauna y depredadores formidables, comenzó a gestarse una historia silenciosa que transformaría para siempre la evolución, la aparición de los primeros homininos. Estos seres, pertenecientes al linaje de los primates, marcaron un antes y un después en la historia del Cenozoico. Aunque pequeños y aparentemente frágiles en comparación con mamuts o tigres dientes de sable, poseían una ventaja evolutiva que ningún otro animal había desarrollado con tanta intensidad, la inteligencia. Los homininos más antiguos aparecieron en África hace entre 6 y 7 millones de años. Entre ellos se encontraba el Sahelanthropus chadensis, considerado por muchos como uno de los primeros en caminar erguido de manera incipiente. Poco después, especies como el Australopithecus afarensis, cuyo fósil más famoso es la célebre Lucy, demostraron que el bipedismo se consolidaba como una característica esencial. Caminar en dos piernas liberó las manos para manipular objetos, transportar alimento y, eventualmente, fabricar herramientas. El bipedismo no fue solo una cuestión de locomoción, sino un cambio profundo en la manera en que los homininos interactuaban con su entorno. Al elevarse sobre sus patas traseras, podían ver a mayor distancia en las sabanas africanas, anticipando amenazas y localizando recursos. Además, esta postura reducía la exposición al sol en las horas más calurosas, favoreciendo la resistencia física durante largas caminatas. Era, en esencia, una adaptación que multiplicaba sus posibilidades de supervivencia en paisajes cada vez más abiertos. Con el paso del tiempo, los homininos comenzaron a mostrar señales de un cerebro en expansión. Aunque aún lejos del tamaño alcanzado por los humanos modernos, estos cerebros crecientes les permitían reconocer patrones, cooperar en grupo y experimentar con nuevas conductas. La capacidad de fabricar y usar herramientas simples de piedra, atribuida a especies como el Homo habilis, abrió un nuevo horizonte en la relación entre el ser humano primitivo y su entorno. Ya no dependían solo de su cuerpo, sino de su ingenio. La cooperación social también fue crucial. En un mundo plagado de depredadores, los homininos sobrevivían gracias al trabajo en grupo. Compartir alimento, cuidar de las crías y protegerse mutuamente les permitió prosperar en un escenario donde, de manera aislada, habrían sido vulnerables. Este instinto de colaboración no solo fortaleció su supervivencia, sino que sentó las bases de la cultura, la comunicación y la vida en comunidad. El surgimiento de los primeros homininos fue un acontecimiento silencioso pero trascendental dentro del Cenozoico. Mientras los gigantes de la megafauna imponían su presencia en la Tierra, en los rincones discretos de África se escribía una historia diferente, la de una especie pequeña en tamaño,
pero destinada a cambiar el rumbo del planeta. Estos primeros pasos erguidos no fueron solo un avance evolutivo, fueron el inicio de la trayectoria que culminaría en la humanidad. Los primeros homininos no poseían la fuerza de un mamut, los colmillos de un esmilodon ni el tamaño de un megatherium. Sin embargo, en un mundo lleno de desafíos, comenzaron a destacar gracias a su ingenio y cooperación. Su supervivencia no dependía de la velocidad o la potencia, sino de la capacidad de adaptarse, aprender y trabajar en grupo. Esta estrategia, aparentemente frágil frente a la megafauna, resultaría ser la más poderosa de todas, pues abrió el camino hacia la humanidad. La caza en grupo fue una de las innovaciones más decisivas. Al coordinarse, podían enfrentarse a presas más grandes y peligrosas, aprovechando herramientas rudimentarias de piedra para herir, desgastar y finalmente abatir a los animales. Esta práctica no solo les permitió obtener alimento rico en proteínas, fundamental para el desarrollo cerebral, sino que también fortaleció la cohesión social. Cada cacería era un ejercicio de confianza y comunicación, donde el éxito de uno dependía del esfuerzo de todos. El fuego, descubierto y luego dominado, fue otra revolución. Más que una fuente de calor, representó un punto de encuentro en torno al cual se fortalecieron los lazos comunitarios. Cocinar los alimentos facilitó la digestión, amplió la dieta y redujo riesgos de enfermedades. A su vez, la luz del fuego ahuyentaba a depredadores nocturnos y extendía las horas de actividad más allá de la puesta del sol. Alrededor de las llamas, los primeros homininos comenzaron a tejer historias, rituales y aprendizajes que cimentaron las primeras formas de cultura. La fabricación de herramientas evolucionó rápidamente. De simples piedras afiladas pasaron a elaborar instrumentos especializados, hachas, raspadores, puntas de lanza. Cada avance tecnológico multiplicaba sus posibilidades de supervivencia. Con estos utensilios podían procesar alimentos, construir refugios y defenderse de amenazas. Más que objetos, las herramientas eran extensiones de su ingenio, símbolos tangibles de que la inteligencia comenzaba a imponerse como fuerza evolutiva. La vida comunitaria adquirió un papel central. El cuidado de las crías, prolongado y exigente, impulsó relaciones de cooperación entre miembros del grupo. Los más jóvenes aprendían observando a los mayores, transmitiendo conocimientos que, con el tiempo, se convirtieron en tradiciones. La empatía y el apoyo mutuo no eran lujos, sino condiciones esenciales para la supervivencia. Este sentido de comunidad marcó una diferencia radical frente a otras especies animales. Así, el arte de sobrevivir no se trataba solo de resistir un entorno hostil, sino de transformar las debilidades en fortalezas. La vulnerabilidad física de los primeros homininos fue compensada con creatividad, cooperación y adaptabilidad. En cada herramienta tallada, en cada hoguera encendida y en cada grupo unido había una promesa silenciosa, la de un futuro en el que la inteligencia humana sería capaz no solo de sobrevivir, sino de cambiar el destino del planeta. El largo viaje del Cenozoico, iniciado tras la desaparición de los dinosaurios, culmina en un acontecimiento único, la aparición del Homo sapiens. Fue el resultado de millones de años de adaptaciones, bifurcaciones evolutivas y desafíos superados. De aquellos primeros homininos que caminaban inseguros en las sabanas africanas surgió una especie capaz de transformar su entorno con una rapidez y profundidad nunca antes vista en la historia de la Tierra. El amanecer de la humanidad no fue un evento repentino, sino el desenlace de un proceso tejido pacientemente por la evolución. Los primeros Homo sapiens surgieron en África hace unos 300.000 años. Con cerebros más grandes y habilidades cognitivas avanzadas, desarrollaron el lenguaje, la capacidad de planificar y el pensamiento simbólico. Las pinturas rupestres, tallas en huesos y rituales funerarios muestran que no solo eran seres biológicos, sino también culturales. En sus mentes comenzó a nacer algo nuevo, la conciencia de sí mismos y de su lugar en el mundo. Era el inicio de un camino que transformaría por completo el planeta. La expansión fuera de África marcó otro capítulo decisivo. Grupos de Homo sapiens comenzaron a dispersarse por Eurasia, Oceanía y América, adaptándose a climas extremos, desde desiertos abrasadores hasta glaciares polares. Allí donde llegaban, transformaban paisajes, cazaban megafauna y construían sociedades cada vez más complejas. Esta capacidad de adaptación fue, quizá, la mayor fortaleza de la humanidad. No había entorno demasiado hostil, ni barrera infranqueable, que no pudiera ser superada con ingenio y cooperación. El dominio del fuego y la agricultura fueron revoluciones paralelas en este proceso. Si el fuego había extendido las horas de actividad y protegido a los primeros homininos, la agricultura permitió asentarse, crear aldeas y establecer comunidades permanentes.
El paso de la vida nómada a la sedentaria desencadenó un efecto en cadena, el surgimiento de ciudades, escritura, comercio y civilizaciones. La humanidad dejó de ser una especie más en el entramado natural y comenzó a convertirse en arquitecta de su propio destino. No obstante, el amanecer de la humanidad también supuso el ocaso de otros titanes. La llegada del Homo sapiens coincidió con la extinción de gran parte de la megafauna. Mamuts, gliptodontes, tigres dientes de sable y muchos más desaparecieron, en parte por los cambios climáticos, en parte por la presión de un nuevo depredador con estrategias inéditas. La historia del Cenozoico nos recuerda así que la supervivencia es siempre un delicado equilibrio y que cada paso adelante implica también consecuencias profundas. El Cenozoico comenzó con un planeta vacío de dinosaurios y termina con un mundo dominado por la humanidad. De pequeños mamíferos nocturnos que se escondían entre los árboles surgió una especie capaz de escribir su propia historia, mirar hacia el cielo y preguntarse por sus orígenes. El amanecer de la humanidad no es solo la culminación del Cenozoico, es el inicio de una nueva era en la que el futuro del planeta quedaría, para bien o para mal, en manos de los seres humanos. El Cenozoico no fue una era estable, al contrario, estuvo marcado por una danza de avances y retrocesos climáticos que moldearon la Tierra de manera decisiva. Las glaciaciones comenzaron a manifestarse con fuerza durante el Pleistoceno, hace poco más de 2 millones de años. Masas inmensas de hielo avanzaban sobre continentes, cubriendo gran parte de Europa, Norteamérica y Asia. Cada glaciación significaba un desafío para la vida, obligando a especies enteras a desplazarse, adaptarse o perecer. Estos ciclos no solo transformaron los paisajes, sino también a los seres que los habitaban. Los ríos cambiaban su curso, los lagos surgían o desaparecían y la línea costera se modificaba constantemente a medida que el nivel del mar descendía o subía. Las praderas daban paso a tundras, y los bosques quedaban reducidos a refugios aislados, obligando a plantas y animales a reinventarse. Cada glaciación era una prueba de resistencia para la biodiversidad del planeta. Los gigantes de la megafauna, como los mamuts, se convirtieron en símbolos de estas eras de hielo. Con su espeso pelaje y su fisiología adaptada al frío, prosperaban en entornos donde otras especies sucumbían. Pero no estaban solos. Bisontes, renos, caballos salvajes y felinos de gran tamaño compartían las heladas estepas, creando un ecosistema único, vibrante y peligroso. En este escenario hostil, el ingenio y la adaptación eran las claves de la supervivencia. Para los primeros homininos, las glaciaciones representaron tanto amenazas como oportunidades. El frío extremo obligaba a buscar refugios más sofisticados, a perfeccionar el uso del fuego y a desarrollar ropajes rudimentarios. Pero también habría nuevas rutas. Los mares congelados y los puentes de hielo conectaban territorios, facilitando migraciones que, de otro modo, habrían sido imposibles. Fue en este contexto donde se expandieron hacia nuevos continentes. El retroceso de los cielos, tras miles de años de dominio, liberaba vastas extensiones de tierra fértil. Allí surgían nuevas praderas, bosques y lagos, donde la vida volvía a florecer con fuerza renovada. Estos ciclos de avance y retroceso, aunque devastadores, actuaron como una fuerza invisible que renovaba la diversidad biológica, creando un planeta en constante transformación. Así, las glaciaciones del Cenozoico no fueron simples episodios de frío extremo, sino verdaderas arquitectas de la historia natural. Su poder invisible, capaz de esculpir montañas, valles y continentes, también moldeó la mente y el espíritu de aquellos seres que, poco a poco, aprendían a enfrentarse al mundo con inteligencia y cooperación. La historia del Cenozoico también es la historia de los viajes. Durante millones de años, los cambios en el clima y en la geografía del planeta abrieron y cerraron caminos que permitieron a animales y plantas expandirse a territorios antes inaccesibles. Estas migraciones no fueron simples desplazamientos, sino auténticas olas de vida que transformaron los ecosistemas en cada continente. Donde antes reinaba el aislamiento, ahora surgían intercambios que multiplicaban la diversidad. Uno de los episodios más significativos fue el gran intercambio biótico americano, ocurrido hace unos 3 millones de años, cuando se formó el Istmo de Panamá. Al unirse América del Norte y América del Sur, especies que durante millones de años habían evolucionado por separado se encontraron cara a cara. De norte a sur migraron osos, felinos y camélidos, de sur a norte viajaron armadillos gigantes, perezosos terrestres y gliptodontes. El choque biológico fue tan intenso que redefinió la fauna de ambos continentes. En Asia y Europa, las grandes estepas sirvieron como puentes naturales para elefantes, caballos y bisontes. Estos vastos corredores de pastizales facilitaban la expansión de especies herbívoras,
seguida siempre de depredadores especializados. De esta manera, los continentes quedaban conectados por un ir y venir constante de vida. Incluso África, cuna de la humanidad, enviaba y recibía especies que transformaban paisajes enteros en mosaicos de biodiversidad. Los océanos también jugaron un papel crucial. Durante las glaciaciones, los niveles del mar descendían, dejando al descubierto puentes de tierra como el de Bering, que unía Siberia con Alaska. Gracias a este corredor, bisontes, lobos y, finalmente, los primeros humanos cruzaron hacia nuevas tierras. Lo que parecía un simple cambio geográfico se convertía en una oportunidad para colonizar continentes enteros. Estas migraciones, sin embargo, no siempre eran pacíficas. Algunas especies invasoras desplazaban a otras menos adaptadas, desencadenando extinciones locales. La llegada de depredadores más eficientes o de herbívoros que alteraban los recursos podía cambiar el equilibrio de un ecosistema en pocas generaciones. La naturaleza, con cada migración, reorganizaba el tablero de la vida, creando vencedores y condenando a otros al olvido. Así, las conexiones continentales del Cenozoico no fueron meras anécdotas geográficas, sino fuerzas evolutivas de primer orden. Cada puente terrestre, cada mar que se abrió o cerró, fue una invitación a que la vida se reinventara. Las migraciones no solo enriquecieron la diversidad del planeta, sino que prepararon el escenario para el capítulo más decisivo, la expansión del ser humano, el migrante por excelencia. El Cenozoico fue una era de transformaciones constantes, y ninguna fuerza resultó tan determinante como el clima. Más que un telón de fondo, fue un protagonista invisible que dictó el rumbo de la evolución, favoreciendo a unas especies mientras condenaba a otras. En sus vaivenes de frío y calor, sequías y lluvias, se escribieron las reglas de la vida en la Tierra. Cada oscilación climática era un examen para plantas y animales, que debían adaptarse o desaparecer. Durante el Eoceno temprano, la Tierra vivió uno de los periodos más cálidos de su historia reciente. Las selvas tropicales cubrían vastas extensiones de Europa, América y Asia, permitiendo una explosión de biodiversidad. Cocodrilos y palmeras prosperaban incluso en latitudes cercanas al Ártico. Pero este mundo verde era efímero. Poco a poco, el planeta inició un enfriamiento progresivo que cambiaría para siempre sus paisajes. Con él, llegaron nuevas oportunidades evolutivas. El Oligoceno marcó un descenso brusco de las temperaturas, favoreciendo la expansión de praderas y pastizales. Allí surgieron caballos primitivos, antílopes y manadas enteras de herbívoros que, a su vez, atrajeron a depredadores veloces. La vegetación cambió su estructura, las hierbas reemplazaron a los bosques densos en muchas regiones, lo que obligó a las especies a reinventarse. La adaptación al clima no era opcional, era una ley de vida. Con el paso de los milenios, las glaciaciones del Pleistoceno se convirtieron en el fenómeno climático más influyente. Grandes capas de hielo cubrían continentes, mientras el nivel del mar descendía, abriendo rutas de migración y aislando poblaciones. Estas oscilaciones moldeaban tanto la geografía como la genética de las especies. El frío extremo favorecía a animales robustos y cubiertos de pelo, mientras que los más adaptables migraban hacia zonas templadas. En cada rincón del planeta, la vida aprendía a bailar al ritmo de las estaciones geológicas. El clima también influyó en el destino de los homininos. Las sequías africanas obligaron a los primeros ancestros humanos a abandonar los bosques y explorar las sabanas, favoreciendo el bipedismo. Los cambios en las lluvias determinaron la disponibilidad de recursos, incentivando la cooperación, el desarrollo de herramientas y más tarde, la agricultura. La historia del clima es inseparable de la historia de la humanidad. Cada innovación cultural fue, en esencia, una respuesta a sus desafíos. Así, el Cenozoico nos recuerda que el clima es una fuerza creadora y destructora a la vez. No solo esculpió montañas de hielo y desiertos ardientes, sino que definió el rumbo de la evolución. Al observar sus ciclos, entendemos que la vida en la Tierra siempre ha dependido de su capacidad para adaptarse a lo imprevisible. Y que, en última instancia, el clima es el verdadero narrador de la historia del planeta. Si en la tierra firme el Cenozoico fue la era de mamíferos y aves, en los océanos se desarrolló un capítulo igualmente majestuoso. Los mares, que cubren más del 70% del planeta, fueron escenario de transformaciones radicales y del surgimiento de criaturas colosales. Allí, el equilibrio de la vida se mantuvo gracias a una danza eterna entre depredadores y presas, corrientes marinas y ciclos climáticos. Observar los océanos del Cenozoico es contemplar un espejo en el que la naturaleza ensayó grandeza y diversidad. Uno de los protagonistas indiscutibles fue el megalodón, el tiburón más grande que jamás existió.
Con más de 18 metros de longitud y mandíbulas capaces de triturar huesos de ballena, dominó los mares durante millones de años. Su reinado simboliza el poder de los depredadores marinos y nos recuerda que, en los océanos, el tamaño era tanto un arma como un desafío para la supervivencia. El megalodón fue el coloso de un tiempo en el que los mares estaban repletos de titanes. En paralelo, las ballenas primitivas comenzaron su camino hacia convertirse en los gigantes actuales. Las primeras especies, como los basilosaurios, tenían cuerpos alargados y dientes afilados, más parecidos a los de un reptil marino que a los de una ballena moderna. Sin embargo, con el paso de los milenios, algunas ramas evolucionaron hacia formas filtradoras, desarrollando barbas para alimentarse de krill y plancton. Fue el inicio de los misticetos, que alcanzarían dimensiones impresionantes y dominarían las aguas con estrategias pacíficas pero eficaces. El Cenozoico también vio la diversificación de delfines, focas, morsas y manatíes. Cada uno de estos grupos colonizó nichos distintos. Algunos perfeccionaron la ecolocación, otros desarrollaron cuerpos aerodinámicos para largas migraciones, y otros apostaron por una vida tranquila en aguas cálidas y poco profundas. La variedad de formas marinas refleja el ingenio evolutivo del Cenozoico, en el que cada océano se convirtió en un laboratorio de adaptaciones. Las corrientes marinas, influenciadas por la formación de nuevas masas continentales, también jugaron un papel decisivo. La apertura del estrecho de Drake, que separó América del sur de la Antártida, permitió la formación de la corriente circumpolar antártica, aislando el continente helado y transformando los climas globales. Así, los océanos no solo eran refugios de biodiversidad, sino también motores invisibles del clima terrestre. En resumen, los mares del Cenozoico fueron escenarios de innovación biológica y colosos oceánicos. Allí convivían tiburones descomunales, ballenas en proceso de transformación y mamíferos marinos que aprendían a moverse con gracia en un entorno desafiante. Mientras en la tierra surgían gigantes de 4 patas y homininos daban sus primeros pasos, en los océanos se escribía otra epopeya, la de criaturas que convirtieron las profundidades en su imperio y los océanos en el verdadero corazón del planeta. En el gran teatro del Cenozoico, los depredadores terrestres desempeñaron un papel esencial. Con el colapso de los dinosaurios carnívoros, la naturaleza abrió espacio para que los mamíferos se convirtieran en los nuevos amos de la caza. Desde los bosques espesos hasta las praderas abiertas, estos cazadores pusieron a prueba a la megafauna herbívora, manteniendo el equilibrio de ecosistemas que, sin ellos, habrían colapsado por la sobrepoblación. La fuerza, la astucia y la resistencia fueron sus armas principales. Uno de los más emblemáticos fue el Smilodon, el famoso tigre dientes de sable. Con colmillos que superaban los 20 centímetros y una musculatura poderosa, estaba diseñado para derribar presas gigantes como bisontes y perezosos terrestres. Sus emboscadas eran letales, esperaba pacientemente, atacaba con precisión y usaba su fuerza para inmovilizar antes de clavar sus colmillos en el cuello de la víctima. El Smilodon simboliza la perfección del depredador del Pleistoceno, un cazador especializado en un mundo de gigantes. Pero no fue el único. Los lobos gigantes formaban manadas organizadas que perseguían presas durante largas distancias, usando el trabajo en equipo como su mejor estrategia. Los osos cavernarios, con su tamaño imponente, combinaban la fuerza bruta con la resistencia para reclamar territorios y alimentos. Mientras tanto, felinos como el Homotherium, menos conocido que el Smilodon, desarrollaron técnicas de caza diurna y social, mostrando que la diversidad de depredadores era tan amplia como sus presas. En África, la cuna de la humanidad, leones primitivos y hienas tempranas tejieron una dinámica de competencia feroz con los primeros homininos. Allí, la caza no era solo un acto de supervivencia, sino una lucha constante entre especies que compartían territorios y recursos. Los homininos debieron aprender a observar, esperar y aprovechar los restos que dejaban los grandes depredadores, desarrollando con ello un instinto oportunista que más tarde se transformaría en estrategias de caza propia. El impacto de estos depredadores iba más allá de la muerte de sus presas. Regulaban poblaciones, mantenían la salud genética de los rebaños y evitaban que herbívoros gigantes arrasaran con la vegetación. Su papel como arquitectos del equilibrio era tan fundamental que la desaparición de muchos de ellos, miles de años después, desequilibraría ecosistemas enteros. Los depredadores eran la sombra necesaria que mantenía la armonía de la vida. Así, el Cenozoico no solo fue la era de los gigantes herbívoros, sino también de los cazadores que les daban forma y sentido. Desde los dientes curvos del Smilodon hasta las manadas coordinadas de lobos gigantes, los depredadores terrestres fueron una fuerza natural que obligó a todas las especies a evolucionar. Y, en este juego de vida y muerte,
también moldearon a la humanidad, que aprendió de ellos el valor de la paciencia, la estrategia y la cooperación. El Cenozoico no solo fue la era de los mamíferos y la megafauna, también representó el gran momento de consolidación de las aves modernas, herederas directas de los dinosaurios terópodos. Tras sobrevivir a la gran extinción del Cretácico, este linaje encontró cielos desiertos de pterosaurios y una diversidad de nichos vacíos que supieron aprovechar. El resultado fue una explosión evolutiva que convirtió a las aves en uno de los grupos más exitosos y versátiles de la historia natural. En los primeros millones de años de esta era, aparecieron aves gigantes incapaces de volar, como las del grupo de los Porusracidae, apodadas aves del terror, que dominaron Sudamérica como depredadores terrestres. Con picos curvados y robustos, podían desgarrar presas con facilidad, reemplazando el rol que antes ocupaban algunos reptiles carnívoros. En contraste, pingüinos colosales colonizaron mares australes, alcanzando tamaños que superaban por mucho a sus descendientes actuales. Era un mundo donde las aves probaban todas las formas posibles de adaptación. Con el tiempo, la diversificación se expandió hacia las aves canoras, cuya evolución transformó para siempre los bosques y praderas del planeta. Los paseriformes, surgidos hace unos 30 millones de años, desarrollaron cantos complejos que no solo servían para atraer pareja, sino también para establecer territorios y comunicarse. Gracias a ellos, el Cenozoico comenzó a resonar con sinfonías naturales, convirtiendo los ecosistemas en escenarios donde el sonido se volvió tan importante como la vista o el olfato. La interacción entre aves y plantas fue otra pieza clave. Muchas especies se especializaron en la dispersión de semillas y en la polinización, creando alianzas ecológicas con flores y frutos. Los colibríes, con su vuelo suspendido y picos alargados, se convirtieron en símbolos de esta relación, mostrando que la coevolución entre aves y plantas era una de las fuerzas invisibles que renovaban la vida en los trópicos. Las aves no solo habitaban el planeta, lo moldeaban. La expansión de aves migratorias añadió otra dimensión. Capaces de recorrer miles de kilómetros entre estaciones, conectaban continentes y ecosistemas en un ciclo constante de movimiento. Gansos, golondrinas y albatros fueron pioneros en estas odiseas, desafiando océanos y montañas con precisión instintiva. Sus viajes anuales no solo aseguraban alimento y reproducción, sino que también integraban al planeta en un entramado biológico global. Así, las aves del Cenozoico no fueron simples herederas de los dinosaurios, sino arquitectas de paisajes enteros. Con sus alas, cantos y migraciones, transformaron bosques, praderas y mares en escenarios de diversidad. La revolución de las aves modernas fue, en esencia, la confirmación de que la vida siempre encuentra nuevas formas de volar, conquistar y expandirse hacia horizontes insospechados. Cuando los primeros Homo sapiens comenzaron a expandirse fuera de África, el planeta aún estaba poblado por colosos, mamuts, mastodontes, tigres dientes de sable, gliptodontes y perezosos gigantes recorrían continentes enteros. El encuentro entre humanos y megafauna fue inevitable, en muchos sentidos, decisivo. Por primera vez, un depredador no solo usaba su fuerza física, sino también la inteligencia, la cooperación y las herramientas para enfrentarse a criaturas que habían dominado la Tierra durante millones de años. La caza organizada fue una de las primeras formas de impacto humano sobre la megafauna. Los grupos se coordinaban para acorralar a los grandes animales en barrancos o emboscarlos con lanzas de piedra. Estos eventos no solo significaban alimento para toda la comunidad, sino también pieles, huesos y colmillos que se transformaban en refugios, vestimenta y herramientas. Cada mamut abatido era un triunfo colectivo que aseguraba la supervivencia durante semanas. Pero este encuentro no fue solo de aprovechamiento, también de peligro. Los cazadores se enfrentaban a depredadores que defendían su territorio con ferocidad. Un esmilodon podía arrebatar presas cazadas, y un oso cavernario podía diezmar a un grupo desprevenido. En este escenario, los humanos desarrollaron una cualidad única, el pensamiento anticipatorio. Observar patrones, prever ataques y diseñar estrategias les permitió nivelar la balanza frente a criaturas físicamente superiores. El impacto humano comenzó a sentirse rápidamente. En pocos miles de años, especies que habían sobrevivido a glaciaciones y cambios climáticos desaparecieron. El exceso de caza, combinado con alteraciones en el hábitat, llevó a la extinción de gran parte de la megafauna en América, Australia y Eurasia. Fue la primera vez que la acción de una especie cambió de manera irreversible la composición de ecosistemas enteros. El poder humano se revelaba como una fuerza transformadora. La megafauna, sin embargo, dejó una huella profunda en la cultura de los primeros humanos.
Pinturas rupestres, mitos y rituales dan cuenta de la admiración y el temor que estos gigantes inspiraban. Para los cazadores-recolectores, no eran solo presas, sino entidades que representaban la fuerza de la naturaleza. Al cazarlos, los humanos no solo obtenían alimento, sino que se afirmaban como parte de un ciclo vital en el que la espiritualidad y la supervivencia estaban estrechamente unidas. El choque entre humanos y megafauna fue, en definitiva, el punto de inflexión que marcó el inicio de una nueva era. Los gigantes cedieron su lugar, y el Homo sapiens se consolidó como la especie dominante. Sin embargo, esta victoria también trajo consigo una advertencia: el poder de transformar la Tierra no es gratuito, y cada extinción es un recordatorio de la fragilidad del equilibrio natural. El Cenozoico, con su grandeza, nos muestra que la historia de la humanidad es inseparable de los gigantes que una vez caminaron junto a nosotros. Con el retroceso de los glaciares y la extinción progresiva de la megafauna, los humanos se encontraron frente a un desafío y una oportunidad: transformar el paisaje para asegurar su supervivencia. Así nació el dominio humano sobre la naturaleza, un proceso lento pero irreversible que marcaría el cierre del Cenozoico y el inicio de una nueva etapa en la historia del planeta. Los primeros pueblos dejaron de depender únicamente de la caza y la recolección, y comenzaron a experimentar con la agricultura y la domesticación de animales. El dominio de las plantas fue una revolución silenciosa. Granos como el trigo en el creciente fértil, el arroz en Asia y el maíz en América se convirtieron en las primeras bases de una economía agrícola. Esta innovación permitió que las comunidades dejaran atrás el nomadismo y se asentaran en aldeas permanentes. El paisaje, antes salvaje y gobernado por los ciclos naturales, empezó a ser arado, sembrado y moldeado por manos humanas. Los campos cultivados eran un reflejo del ingenio y la persistencia de quienes buscaban controlar el tiempo y los recursos. La domesticación de animales también transformó la vida cotidiana. Perros, cabras, ovejas y bueyes pasaron de ser presas a convertirse en aliados. Con ellos, los pueblos lograron alimento constante, abrigo y fuerza de trabajo para transportar cargas o arar la tierra. El vínculo entre humanos y animales creó una relación simbiótica que, más allá de lo práctico, se cargó de significado cultural y espiritual. Los animales domesticados ya no eran parte del mundo salvaje, sino integrantes de una sociedad en expansión. Este nuevo estilo de vida trajo consigo la especialización de funciones. Mientras unos cultivaban, otros cazaban, recolectaban o construían refugios. La división del trabajo dio origen a jerarquías, a formas tempranas de liderazgo y al intercambio de bienes. Nacieron los primeros atisbos de comercio, en el que comunidades vecinas compartían excedentes o intercambiaban herramientas. La vida ya no se regía solo por la naturaleza, sino también por la organización social. El paisaje mismo cambió radicalmente. Bosques talados, praderas transformadas en campos y animales domesticados alteraron el equilibrio que había reinado durante millones de años. Los ríos comenzaron a ser desviados para regar cultivos, y las aldeas dieron paso a los primeros pueblos. El ser humano, que alguna vez fue una especie más entre gigantes, se consolidaba ahora como arquitecto de entornos, capaz de rediseñar ecosistemas enteros a su favor. Los primeros pueblos no solo marcaron el amanecer de la civilización, sino también el comienzo de una nueva era geológica definida por la huella humana. En este proceso, el Cenozoico reveló su desenlace, la transformación de un planeta que había pasado de ser un mundo de dinosaurios y megafauna a convertirse en un escenario gobernado por la inteligencia y la ambición humanas. Era el preludio de la historia que aún seguimos escribiendo. El dominio del fuego fue, sin duda, una de las mayores conquistas de la humanidad en el Cenozoico. Lo que comenzó como un hallazgo fortuito al observar rayos encendiendo bosques se transformó en un arte cuidadosamente transmitido de generación en generación. El fuego no solo proporcionó calor en noches gélidas y luz en la oscuridad, sino que también abrió nuevas posibilidades para la supervivencia: cocinar alimentos, fabricar herramientas más resistentes y protegerse de depredadores. En torno a la hoguera, la humanidad no solo se resguardaba, también aprendía a pensar y a compartir. El fuego cambió la dieta y, con ello, el cuerpo humano. Cocinar los alimentos permitió una digestión más sencilla y una mejor absorción de nutrientes, lo que favoreció el desarrollo cerebral. El consumo de carne cocida, más fácil de masticar y procesar, liberó energía que pudo ser dirigida al crecimiento de un órgano tan exigente como el cerebro. Así, el fuego fue tanto un recurso práctico como un motor evolutivo, un catalizador silencioso de la inteligencia. Con el tiempo, surgieron nuevas innovaciones tecnológicas. La cerámica fue una de ellas. Recipientes moldeados en barro y endurecidos al calor permitieron almacenar agua,
conservar granos y transportar líquidos. Estos simples objetos cambiaron la relación con los recursos, asegurando reservas en tiempos de escasez. A partir de allí, la creatividad humana se multiplicó, dando paso a artesanías, símbolos y primeras formas de arte funcional que combinaban utilidad y expresión. El trabajo con metales también fue impulsado por el fuego. Primero, el cobre, luego, el bronce y el hierro. Cada descubrimiento inauguraba una nueva etapa de dominio sobre la materia. Herramientas más resistentes, armas más eficaces y adornos con valor simbólico comenzaron a poblar las comunidades humanas. Estos avances no solo fortalecieron la supervivencia, sino que crearon jerarquías y diferenciaciones sociales, pues quien dominaba las técnicas del fuego y el metal poseía un poder invaluable. Más allá de lo material, el fuego se convirtió en un símbolo cultural y espiritual. Muchas sociedades lo veneraban como regalo divino, lo asociaban al sol o lo incorporaban en rituales de vida y muerte. Encender y mantener una hoguera era también mantener viva la cohesión de un grupo, un signo de continuidad en un mundo donde el frío, la noche y los depredadores acechaban. En torno al fuego nacieron mitos, relatos y la primera transmisión oral de conocimientos. Así, el fuego y las primeras innovaciones tecnológicas fueron la confirmación de que la humanidad ya no solo sobrevivía, sino que comenzaba a transformar la naturaleza en cultura. El Cenozoico avanzaba hacia su conclusión, y con él emergía un nuevo protagonista, el ser humano, capaz de encender una chispa y con ella iluminar el rumbo de la historia. El paso del nomadismo a los asentamientos permanentes marcó un cambio radical en la historia del Cenozoico y en la trayectoria humana. Hasta entonces, los grupos dependían de la caza y la recolección, moviéndose constantemente tras los recursos. Pero con el dominio de la agricultura y la domesticación de animales, surgió la posibilidad de establecer comunidades estables, donde las generaciones crecían en un mismo lugar. El paisaje comenzó a transformarse, donde antes había llanuras vírgenes, aparecieron aldeas, huertos y corrales. Estos primeros asentamientos no eran grandes ciudades, sino aldeas pequeñas, muchas veces cercanas a ríos y lagos. El agua aseguraba riego para los cultivos y un recurso vital para el ganado. Las viviendas, construidas con barro, madera y piedra, mostraban la creatividad humana para aprovechar materiales locales. Aunque rudimentarios, estos hogares representaban algo mucho más profundo, la primera expresión del arraigo, de pertenecer a un lugar y no a la incertidumbre del movimiento constante. Con la estabilidad vinieron nuevas formas de organización. Las comunidades empezaron a almacenar excedentes de granos, lo que no solo aseguraba la supervivencia en tiempos de escasez, sino que también fomentaba el intercambio con grupos vecinos. El comercio, en su forma más primitiva, surgió de esta necesidad de compartir y negociar. Así, los asentamientos se convirtieron en puntos de encuentro, donde no solo se producía alimento, sino también ideas, tecnologías y relaciones sociales más complejas. El impacto en el medio ambiente fue profundo. Los bosques fueron talados para abrir espacio a los campos, y las praderas se convirtieron en pastizales domesticados. Este cambio en los ecosistemas marcó el inicio de la huella humana en la Tierra. A partir de entonces, el ser humano ya no era un simple habitante del planeta, sino un ingeniero del paisaje, capaz de redirigir ríos, crear terrazas de cultivo y modificar entornos enteros para beneficio propio. La vida en los asentamientos también transformó la cultura. Los rituales dejaron de estar ligados únicamente a los ciclos de caza y migración, y comenzaron a enfocarse en la fertilidad de la tierra, las cosechas y el cuidado de los animales. El tiempo empezó a medirse en estaciones y ciclos agrícolas, dando lugar a los primeros calendarios. La espiritualidad, las creencias y las formas de arte reflejaban este nuevo vínculo con la tierra cultivada y el espacio compartido. En definitiva, los asentamientos permanentes fueron el cimiento de lo que, más tarde, serían las ciudades y civilizaciones. Allí nació la idea de comunidad estable, de cooperación a largo plazo y de transformación del entorno como parte esencial de la existencia humana. El Cenozoico, en su capítulo final, ya no era un escenario dominado por bestias colosales, sino por pueblos que, con paciencia y creatividad, estaban diseñando el futuro de la humanidad. El surgimiento de los primeros asentamientos permanentes preparó el terreno para un cambio aún más profundo, el nacimiento de las primeras civilizaciones. En este punto del Cenozoico, la humanidad ya no era un conjunto de aldeas aisladas, sino comunidades que crecían en complejidad, organizaban recursos y establecían sistemas sociales y políticos. El paso de la simple subsistencia a la vida civilizada representó uno de los saltos más grandes de la historia evolutiva. Las primeras civilizaciones surgieron en regiones fértiles donde el agua era abundante. En Mesopotamia,
Los ríos Tigris y Eufrates alimentaron campos de trigo y cebada. En Egipto, el Nilo se convirtió en fuente de vida y eje de organización social. En el Valle del Indo, los ríos impulsaron sociedades urbanas con planificación avanzada. En China, el río Amarillo nutrió culturas que florecieron durante milenios. Estas zonas fértiles fueron el laboratorio natural donde el ingenio humano transformó el paisaje en un motor de progreso. Con el crecimiento poblacional llegaron nuevas necesidades. Era fundamental organizar la producción agrícola, distribuir excedentes y proteger territorios. Surgieron líderes, ejércitos y sistemas de administración que mantenían la cohesión social. La escritura apareció como herramienta para registrar cosechas, transacciones y leyes, marcando el inicio de la historia escrita. La oralidad dio paso a un nuevo nivel de memoria colectiva, donde el conocimiento podía preservarse y transmitirse más allá de las generaciones vivas. Las ciudades se convirtieron en epicentros de poder, religión y cultura. Los templos, palacios y murallas no solo reflejaban la capacidad arquitectónica, sino también la creciente jerarquía social. Mientras algunos se dedicaban a la agricultura, otros se especializaban en artesanía, comercio, guerra o administración. Esta diversidad de roles creó sociedades dinámicas, pero también desigualdades, donde el poder y los recursos no estaban al alcance de todos. El comercio floreció entre civilizaciones distantes. Rutas terrestres y marítimas conectaban pueblos, permitiendo el intercambio de productos, ideas y tecnologías. Así, el bronce, la cerámica, el conocimiento astronómico y las prácticas religiosas viajaban de un lugar a otro, uniendo al mundo en una red incipiente de interdependencia. La humanidad ya no vivía confinada en pequeños valles, ahora formaba parte de un entramado global en constante expansión. El nacimiento de las civilizaciones fue, en definitiva, la culminación del proceso iniciado tras las glaciaciones y la megafauna. De simples cazadores-recolectores, la humanidad pasó a ser arquitecta de ciudades y creadora de sistemas complejos. El Cenozoico llegaba a su clímax. Ya no era un planeta dominado por fuerzas naturales impredecibles, sino un escenario donde la inteligencia humana moldeaba, organizaba y dirigía el curso de la vida. El Cenozoico, iniciado hace 66 millones de años tras la caída de los dinosaurios, no fue solo una era más en la historia geológica, sino el verdadero puente hacia el mundo que conocemos. Fue el tiempo en que los mamíferos heredaron la tierra, en que las aves conquistaron los cielos, en que los océanos se poblaron de colosos y en que los continentes se reacomodaron para dar forma a montañas, desiertos y selvas actuales. Cada uno de sus capítulos dejó huellas indelebles que todavía hoy marcan nuestra existencia cotidiana. El legado más visible está en la diversidad de vida que floreció. Desde los primates que dieron origen a la humanidad hasta los caballos, elefantes y aves modernas, muchas de las especies que nos acompañan hoy son herederas directas de adaptaciones cenozoicas. Las plantas también se transformaron. Pastizales, selvas tropicales y bosques templados se expandieron, creando paisajes que todavía definen regiones enteras del planeta. El mundo vivo que habitamos es, en gran medida, un regalo del Cenozoico. Pero el legado del Cenozoico no es solo biológico, también es climático y geológico. La elevación del Himalaya, la formación de los Andes y la apertura de nuevos océanos determinaron corrientes marinas y patrones de lluvia que continúan moldeando el clima actual. Las glaciaciones, con sus idas y venidas, dejaron cicatrices en continentes y recordatorios de que el planeta es dinámico, siempre en movimiento. La Tierra que vemos hoy es un mosaico construido en ese tiempo profundo. El mayor legado, sin embargo, está en la historia humana. Fue en el Cenozoico donde el Homo sapiens surgió, se expandió y aprendió a transformar su entorno. La agricultura, los pueblos, las civilizaciones y, finalmente, las sociedades modernas tienen sus raíces en los cambios ambientales y biológicos de esta era. Sin el Cenozoico, sin sus paisajes en constante cambio y sin sus presiones climáticas, quizá nunca habríamos existido. El Cenozoico también nos recuerda que la vida es frágil y que la supervivencia depende de la adaptación. Extinciones masivas, desaparición de la megafauna y transformaciones drásticas nos enseñan que la estabilidad es una ilusión. Si hoy enfrentamos desafíos climáticos y ambientales, la historia del Cenozoico nos ofrece una lección. Solo quienes se adaptan logran prevalecer, y en esa adaptación está la clave del futuro. Así, el legado del Cenozoico no es solo un capítulo cerrado de la historia geológica, sino un espejo en el que podemos vernos reflejados. Nos dio los paisajes, los climas y las especies que conocemos, nos dio, sobre todo, la posibilidad de existir como humanidad. Con su final se abre una nueva era, el Antropoceno, en la que nuestra especie se convierte en fuerza transformadora. El Cenozoico nos preparó,
y ahora depende de nosotros decidir qué tipo de legado dejaremos para quienes vendrán después.